Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más increíbles, una transición de poder que fue, literalmente, de otro mundo. Hablamos del momento exacto en que el profeta Elías le pasa el testigo, su manto, a su sucesor Eliseo. Es que esto es una historia que lo tiene todo. Lealtad a prueba de fuego, poder divino y bueno, una despedida que sinceramente cuesta hasta imaginar. Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes! Así, con este grito desgarrador, arranca el clímax de nuestra historia. Son las palabras de Eliseo, que acaba de presenciar algo imposible. Su maestro, Elías, ha desaparecido delante de él. Pero, ¿qué es eso del carro de Israel? ¿Y cómo se llegó a ese punto tan dramático? Para entenderlo todo, tenemos que rebobinar. Vámonos al principio de ese último día. Aquí empieza todo. Es el último día de Elías como profeta en la tierra. No es un secreto, Se sabe que Jehová se lo va a llevar de una forma especial. Y Elías, en vez de esperar, emprende un último viaje. Pero ojo, no va solo. A su lado, paso a paso, está su fiel ayudante, su discípulo Eliseo. Y el viaje arranca. Primera parada, Betel. Y justo aquí, nada más empezar, Elías pone a prueba a Eliseo, la primera de varias. Le dice algo como, mira, quédate aquí por favor. Suena simple, ¿verdad? Pero no lo es. Es mucho más. Es una invitación a parar, a abandonar la misión justo cuando las cosas se van a poner interesantes. Pero la respuesta de Eliseo es brutal, inmediata, firme. No es un simple no, es un juramento en toda regla. Fijaos en las palabras. Invoca a Jehová y la propia vida de Elías. Con esto está dejando clarísimo que su lealtad es total, innegociable. Vamos, que no hay fuerza en el mundo que le vaya a separar de su maestro. El viaje no para. Siguiente parada, Jericó. Y aquí la cosa se pone todavía más tensa. Imaginaos el ambiente. Se le acerca un grupo de profetas, de los hijos de los profetas, y le susurran al oído. Oye, ¿tú sabes que hoy Jehová se lleva a tu Señor? O sea, el rumor ya es un clamor. Todo el mundo lo sabe, y parece que todos quieren ponérselo más difícil a Eliseo. ¿Y Eliseo qué hace? Los corta en seco. Sí, ya lo sé, callaos. Así de claro. Su respuesta nos dice todo sobre su estado mental. Concentración máxima. No está para dramas ni para distracciones. Su único objetivo es uno, seguir al lado de Elías hasta el mismísimo final. Y esta misma escena se repite, 3 veces le pide Elías que se quede, y las 3 veces Eliseo se niega en rotundo. 3 pruebas, 3 juramentos de lealtad. Y aquí está la primera gran enseñanza de toda esta historia. La lealtad de Eliseo no es de quita y pon. No depende de si las cosas son fáciles o difíciles. Es una lealtad a toda prueba. Y nos enseña algo súper importante. Ser leal de verdad significa aguantar, perseverar en lo que se nos ha encargado y, sobre todo, no separarse de quienes nos guían, especialmente cuando vienen curvas. Vale, llegan por fin al río Jordán. Y aquí vamos a ver el primer milagro increíble del día. Elías se quita su manto, que es como su identificación oficial de profeta, golpea el agua con él y ¡boom! El río se abre en dos, tal cual. Cruzan andando sobre el lecho seco, una demostración de poder brutal que deja claro quién está detrás de todo esto. A ver, pensemos en esto. Acaban de cruzar el río Jordán de una forma milagrosa. Elías sabe que le queda poco tiempo. Se gira hacia Eliseo y le suelta la pregunta del millón. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que me vaya. Uf, ¿qué se pide en un momento así? Pensemos por un segundo, ¿qué pediríamos? La mayoría de la gente, ¿qué pediría? Pues poder, un buen puesto, dinero, lo típico. Pero la petición de Eliseo rompe todos los esquemas. No quiere nada de eso. Pide una porción doble de tu espíritu. Y ojo, que esto es clave. En la ley de aquella época, el hijo mayor, el primogénito, recibía el doble de la herencia. Así que Eliseo no está pidiendo ser el doble de poderoso que Elías. Lo que está pidiendo es ser su heredero oficial, su sucesor espiritual. Elías se da cuenta de la magnitud de la petición. «Has pedido algo difícil», le responde. Y tiene razón, porque eso no es algo que él pueda conceder. Es un regalo que solo puede venir de Dios. Así que le pone una condición, una prueba final que deja toda la responsabilidad en Eliseo. Si logras verme cuando me separe de ti, lo tendrás. Todo dependía de que Eliseo no apartara la vista en el momento clave. Y entonces ocurre. Así, de repente, mientras van caminando y hablando tranquilamente. De la nada, aparece un carro de fuego, con caballos de fuego, que se interpone entre los dos, y en medio de un torbellino, de una tempestad de viento, Elías empieza a subir, a ascender a los cielos. Y Eliseo no pestañeó, lo vio absolutamente todo. De repente, Eliseo está solo. Su primer grito, el que oímos al principio, es de puro dolor y asombro.
rompe su ropa, un gesto típico de duelo. Pero la pena no lo paraliza, para nada. Enseguida se recompone, ve el manto de Elías en el suelo, lo recoge con determinación y se vuelve hacia el río Jordán. Es hora de actuar. Y atención a esto porque es el momento clave de todo el relato. Mirad la pregunta que hace. No dice, ¿dónde está el poder de Elías? No, pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Eliseo lo tenía clarísimo, el poder no estaba en el hombre, ni siquiera en ese manto tan especial. El poder venía, y viene, directamente de Dios. Así que con esa pregunta en los labios, golpea el agua con el manto. ¿Y qué pasa? Pues que las aguas se vuelven a abrir. El milagro se repite. Esa es la confirmación. La petición ha sido escuchada y concedida. Ya no hay ninguna duda. El espíritu que actuaba en Elías, el espíritu de Jehová, ahora está sobre Eliseo. Esta transición tan espectacular nos enseña un par de cosas muy claras. La primera, la obra de Dios nunca depende de una sola persona, por muy grande que sea. Siempre hay un plan, siempre hay continuidad. Y la segunda, que quede claro que el mérito y el poder no son de los profetas, pertenecen al Dios al que sirven. Ellos son las herramientas, no el artífice. Bueno, y ahora que Eliseo ya es oficialmente el profeta, vamos a ver cómo ejerce su nueva autoridad. Y es fascinante, porque sus dos primeros actos son como la noche y el día. Uno es un acto de pura compasión, y el otro es un juicio severísimo. Por un lado, en Jericó, se encuentra con un problema terrible. El agua está contaminada y causa mucho sufrimiento. Eliseo realiza un milagro de sanación, purifica el agua con sal y el poder de Jehová, y devuelve la vida a la ciudad. Un acto de bondad total. Pero justo después, su siguiente acción nos mostrará la otra cara de la moneda de la autoridad divina. De camino a Betel, un grupo de jóvenes empieza a burlarse de él, a mofarse. La reacción de Eliseo es fulminante. Se da la vuelta y los maldice en el nombre de Jehová. Y de repente, dos sosas salen del bosque y atacan al grupo. El resultado es terrible. 42 de ellos mueren. Es un número que impacta, sin duda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una respuesta tan desproporcionada? Porque hay que entender qué significaba esa burla. Sube calvo no era un simple insulto sobre que no tenía pelo, era mucho más grave. El sube era una burla directa al ascenso de Elías. Básicamente le estaban diciendo, venga, tú también, desaparece como tu maestro. Era una falta de respeto total no solo a Eliseo, sino al milagro de Dios que acababa de ocurrir. Y en aquel contexto, burlarse del profeta de Dios era como burlarse de Dios mismo. Muy bien, después de toda esta historia tan intensa, con milagros, pruebas y juicios, ¿con qué nos quedamos? Vamos a sacar en claro las lecciones más importantes que podemos aprender de todo esto. A ver, punto número 1. Valorar lo espiritual por encima de cualquier cosa material, justo como hizo Eliseo al pedir el espíritu y no riquezas. Segundo, la lealtad de verdad, la que no falla, es la base de todo. Tercero, la obra de Dios sigue adelante, no se para porque una persona ya no esté. Y cuarto, y muy importante, el respeto a los que representan a Dios no es ninguna broma, tiene consecuencias serias. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Una pregunta para pensar. En el mundo en el que vivimos hoy, ¿cómo demostramos esa lealtad a Dios? ¿Y cómo mostramos respeto por las personas que Él utiliza para guiar a su pueblo? Son lecciones de hace miles de años, pero la pregunta de cómo aplicarlas hoy, esa sigue estando muy vigente.